Me da mucho gusto estar aquí esta mañana con el doctor Gerardo Iriart Lebert, un personaje de quien me enteré hace muchos años a través de mi maestro José Luis Fernández Sayas, de cómo colaboraron en el instituto. Yo a José Luis respeto mucho, pero él respetaba especialmente a Gerardo Iriart, entonces con él nos hemos cruzado caminos varias veces en temas de energías renovables, y tiene una historia muy particular que nos va a platicar de cómo interviene estas cosas. Diría nada más que el papel del doctor Iriart en el desarrollo primero de la geotermia, y todavía lo sigue haciendo en México, es clave. También el desarrollo de la energía eólica. Todo esto ocurriendo en los últimos 50 años, que es, digamos, a lo que me interesa en general en mis conversaciones alrededor de ingenieros, que además se trata de que jóvenes que escuchen esto se entusiasmen de las posibilidades que tienen estos temas. Entonces, Gerardo, muchas gracias por aceptar la invitación. Quizá la primera pregunta, pero tú arranca como tú quieras, es ¿cómo terminaste la ingeniería? Esa es la primera pregunta, digamos. Ok. No, muchísimas gracias, Odón, por la oportunidad de que charlemos de lo que uno ha hecho en la vida. Que a uno le pregunten de eso ya es una ganancia a esas alturas. No muchos se interesan, pero qué bueno, y lo que inicia esto es lo de José Luis Fernández, que estoy muy consciente cuando en el Instituto de Ingeniería llegó ese que se parecía a Sean Connery, hacía guapísimo, altísimo, de mucho desplante, que venía llegando de Inglaterra y que le preguntó a uno, ¿Do you speak English? Yes, I speak English and understand American. Era bien así, le contestó a un americano que había. Bueno, pero quizás antes, para ir a lo de la ingeniería, no es que uno elija así, ¿qué yo? Medicina, esto, aquello. Yo creo que relato muy brevemente mi pasado. Yo soy campesino 100%. No es ni bueno ni malo, pero a mí me tocó eso. Yo no fui a la escuela de chico. Yo entré a cuarto de primaria, pero antes en el campo era, digamos, la vida era tratar de entender lo que uno veía, de por qué las gallinas no vuelan y los patos sí nadan y las gallinas no. Y uno resolvía esas inquietudes de manera muy práctica, echando una gallina al agua y uno veía que no. O por qué los perritos nadan y los gatos no. En fin, un montón de cosas triviales, de las que más me acuerdo. Una vez a mi papá lo acorralaba, pasaban por el campo unas carretas con carbón de leña a venderla al pueblo y al campo. Y yo le pregunté, ¿y por qué es el carbón? No, pues es leña quemada. Y yo le decía, ¿y por qué la queman primero? ¿Y por qué no la usan como madera, digamos? ¿Para qué? Y eso me trajo, hice experimentos, un agujero para quemarla y sacarla. ¿De qué era? Y en el campo hay muchas cosas de esas. Me acuerdo del riego, que acompañaba yo a mi papá a caballo, y tenía un hombre que hacía los canales de riego, y le explicaba a mi papá, nunca pude hacer subir el agua hasta ese cerrito, por más que enanchaba yo el canal. Y eso me quedó así. Entonces, el ancho del canal no tiene que ver con... De esas, no es que alguien me haya explicado en un pizarrón, pero la cosa es de que yo nací con las preguntas y fui a la escuela en busca de respuestas. Bien. Y después, la historia es larga, entré a la Marina a los 14 años, yo era muy chamo, ¿ya? Y me tocó, estuve 18 años en la Marina, o sea, fue bastante, pero yo estudié ingeniería naval. Pero, por ejemplo, yo estaba de ayudante del ingeniería. ¿Estando en la Marina estudiaste ingeniería? Sí. Ok. Pero yo ya me había decidido al área de máquinas, entonces estando en un destructor muy moderno, yo era el ayudante del ingeniero, pero, por ejemplo, me acuerdo de dos cosas que me llamaban, oye, en la mañana
las regaderas en el barco eran de 300 personas. Y me tocaba algo tan sencillo como lo del agua caliente. Sale agua caliente y después sale fría. Arregla eso para que salga el agua caliente y fría juntas. Porque así, cada vez que voy a un hotel de estos Sheraton y me pasa que de repente el agua sale fría, de repente muy caliente, ese era, ¿y cómo arreglo eso? Y entonces hice experimentos y todo, un problema tan elemental que hasta la fecha me acongoja así de cómo se resuelve esa inestabilidad, digamos. Pero el otro que tuve a cargo ahí era la desaladora del barco. El barco. Y entonces era, digamos, había un manual en que ahí aprendí la palabra entalpía y todo eso, pero no pude con el paquete de reparar la desaladora. Y llegó alguien, cuando llegamos a puerto, llegó el encargado ya, el fabricante, digamos, que es el recurso de los ingenieros mecánicos, que venga el fabricante y lo arregle. Pero después, cuando estudié ingeniería, yo ya había pasado porque no pude reparar la desaladora. Entonces, y se hablaba allí de que el calor latente, que la entalpía y todo eso, y yo buscando los libros, o sea, aprendí, estudiaba para resolver un problema que traía. Y eso forma una diferencia bien grande entre los que estudian para saber, para resolver problemas que todavía no saben que existen. Exacto. Y eso, cuando llegué a México, primero debo decir que yo estaba estudiando, ya me había recibido de ingeniero en Chile, fui a estudiar la carrera de ingeniería naval, el bachelor, digamos, a California. Sí, fuimos ahí más o menos cercanos, yo estaba en Monterrey, California, en la época del 68. Muy bonito ahí, nada más. Vivía cerca de Big Sur, era la época de los hippies y de We Want Peace y Joan Baez y todo ese boom de la protesta. Y tú como marino chileno. Y yo como marino en la escuela naval, nosotros íbamos de saco y corbata a clase, pelo corto. Aunque ahí en Monterrey había, porque ya no está, una instalación militar mayor, o sea, sí hay una población militar fuerte en esa zona. Hay tres, ahí está el DLI, Defense Language Institute. Había un centro de lenguas, principalmente árabes y asiáticas y todo eso. Eso era lo famoso. Y lo nuestro, en el Hotel del Monte, era la Escuela Naval de Posgrado, en que, no sé, seríamos 1000 alumnos, y casi todos marinos de distintas nacionalidades. En mi curso había, pero latinos, pero además había alemanes, iraní, y todos, el de iraní siempre de cadenas de oro, en esa es la época del Shah. El venezolano del curso era el ricachón que pagaba, tenía una beca 10 veces más alta que la nuestra. En fin, y tenía buenos amigos tailandeses. Pero esa fue tu primera exposición con el mundo, ¿no? O sea, de repente era como el arca de Noé, ¿cómo se podía decir? Sí. Yo estaba recién casado y era así de que mi señora amiga, las otras señoras, de que se enseñaban a cocinar de distintas, y había exposiciones, o sea, sí le daba mucha importancia a lo internacional. Pero después yo regresé a hacer el doctorado en la US Navy. Tenía un profesor que para mí era fantástico y era de mecánica de fluidos y matemáticas. O sea, mi PhD fue con el major en Fluid Mechanics y el minor en matemáticas. De mucha matemática clásica a mano. En esa época no había computadoras, ni calculadoras de mano. Éramos de regla de cálculo, pero mucho de resolver en closed form solution, era resolver un integral reemplazando esta variable por esta otra. No era meterlo a una máquina y que le dé el resultado. Pero yo lo que quisiera resaltar ahí es que, estando yo a punto de recibir el doctorado, para mí mi mayor sueño era regresar a Chile a resolver problemas que yo ya tenía identificados en el campo. Pasaba un río y que cuando venía la avenida
se llevaba la mitad de los potreros. O sea, la hidráulica para mí era entenderla y sacaba copia de artículos, trataba de estudiar, pero era para resolver problemas. Y cuando vino el golpe de Estado, Ajá. y que vi que, bueno, no entro en detalle de esa, pero cerrada la puerta para regresar allá, dije, y ahí yo escuché un discurso que siempre lo menciono con orgullo, a pesar de que muchos no lo quieren. Yo escuché, estando en la radio, escuchaba la radio mexicana en Monterrey, el discurso del presidente Echeverría, en que hablaba de que en México teníamos que ayudar a salir adelante, y era de una solidaridad que yo había. Recibí ofertas de irme a, no sé, al Von Karman Institute, a muchos lugares, a Inglaterra, pero dije, no. Digamos que, perdón, es importante lo que estás diciendo, pero te interrumpo porque entendería que eras un alumno brillante. Bueno, digamos que sí. No, hay que decirlo. Bueno, perdón, regresa. Pero brillante yo diría en que me atrevía a pensar fuera de la caja. Claro. Y el profesor, 2 o 3 cosas que hubo, dijo, caray, en los 30 años que yo profesor, nadie me había explicado esto. Y es porque yo me acostumbré de chico a cómo puedo resolver esto. Bien. Y no, yo quiero ser el primero de la clase haciendo problemas. Hasta la fecha, cuando doy clase, les digo, a ver, ¿quiénes tienen el Chaum, el libro? Lo agarraba a la basura. Y todo esto, no hagan ejercicios, piensen, será, bueno, esa era mi, digamos, entiendan la primera y segunda ley de la termodinámica, y les ponía ejemplos. Pero el hecho es de que yo, mi visión en la vida ha sido cómo puedo ayudar a resolver problemas. ¿Que tienes identificado? Sí, y en el campo había muchos problemas de que parió una vaca y que el pobre ternero. En fin, eso no me atraía tanto como el de cosas de fierro y alambre que podía resolver. Y entonces llegué aquí a México y por N circunstancias fui a dar al Instituto de Ingeniería. Y me doy cuenta que en el Instituto de Ingeniería, y en esa fecha sobre todo, el instituto se creó para resolver los problemas de las grandes presas que había que hacer. Para ello se necesitaba mecánica de suelo, y eso que es, se trajeron a Terciari, al profe Marsal, o sea, traían gente que les ayudaba a resolver el problema. ¿Ellos venían de fuera de México? Sí, Marsal venía Marsal era argentino, pero que estudiaba en el MIT con estos grandes señores, y aparecen los Nabor Carrillo, los Rosenbluth, los Sandoval Landázuri, y dentro de eso los más listillos para el negocio como Bernardo Quintana, como Fernando Iriar, y empiezan. No era hagamos una empresa para ganar lana, le fue bien en esa época, pero era cómo resolvemos el problema de hacer las presas que hicieron ahí en Valle de Bravo y todo eso conjunto, y después las del Río Balsas y la Villita, y cómo se resuelve eso. Y ahí yo veía la angustia de estos señores. ¿A quién le pregunto? Porque no me resulta esto. No eran sabios que venían a decir así se resuelven las cosas, sino que eran mexicanos ingenieros que identificaban problemas. Decían, hay que drenar el agua de la Ciudad de México, hay que hacer un emisor. Es que aquí hay algo, voy a meter aquí mi dedito. Lo que pasa es que el sector eléctrico se establece con las empresas extranjeras, Luz y Fuerza del Centro, que tiene una planta hidráulica pequeña, sus propias instalaciones, y cuando llega CFE realmente llega a explotar el potencial hidroeléctrico y lo empieza a desarrollar localmente. Y lo que estoy escuchando es que en alguna medida en este desarrollo, además de hacer toda la hidrología, toda la cuestión del recurso, ya a la hora de aprovecharlas, de irse a la construcción de las plantas, tuvo que ir desarrollando ingeniería propia. Sí, y hay métodos de fulanos mexicanos.
inventar máquinas para medir la compresibilidad del suelo, estas pruebas triaxiales. El instituto se transformó en el centro para resolver esos problemas. Eso. No era que inventaron una ecuación rara. Y no había otra institución en México. Eso. Y aparece ahí, se ve, digamos, tus antepasados tienen mucho que ver. A mí me tocó ir con el ingeniero Jacinto Viqueira Landa y mandarle las cartas al ingeniero Odón de Buen Lozano, en que aprendí a redactar en mexicano y que le proponíamos. Mis primeros trabajos fueron con las termoeléctricas nuevas que se hicieron, cómo hacer el sistema de enfriamiento, de dónde tomar el agua, ir a medir. Y no era que uno iba a aplicar la técnica que le habían enseñado en la maestría, sino que no le decían, oiga, de lo que se trata es que el agua caliente que descargue no se regrese por la obra de toma cuando haya corrientes en esa dirección. Me tocó ver Laguna Verde cuando estaba en ese momento. Pero a lo que voy es de que la investigación era, señores, juntémonos aquí a resolver problemas, ¿ya? Y para eso hay que estudiar, y para eso hay que saber, hay que tener amigos que sepan, hay que tener biblioteca, hay que tener todo eso, y se mide al final, ¿resolviste el problema o no? Eso. Y ahí es donde uno ve, y México es muy grandioso en eso, tiene los grandes matemáticos, digamos, entre ellos ahí el mismo Rosenbluth, el doctor Levy, Sánchez Briviesca, los que estaban en la parte, y los otros que eran los ingenieros de campo. O sea, las presas no se hubieran hecho sin un don Manuel Moreno Torres, que llegaba y muy a la mexicana y mandaba a volar a todos, y se hace esto y así ya está. O sea, gente de agallas, y que no digan, no, yo ya hice como me dijo el consultor. Entonces, esa mezcla mexicana, y a todo esto con el valor patriótico, así que hay algo de cuando terminó la obra, las carnitas o la carne asada, o el festejo, o la pasión en lo que uno hace, claro, para acabar pronto. Claro. O sea, todo eso, México, y sigo yo siendo un fanático, de repente raya en no falta, pero esa es la parte grandiosa que conocí de México. Y hay así un aspecto casi personal, así. Cuando uno en la vida está con problemas y digamos, lo mío, eso de el golpe de Estado, no poder regresar y tener el aviso que pasa, oye, era jugarse el pellejo, no era así de, no, yo soy, sino que de, ¿cómo le hago para mí fue durísimo no poder regresar? Yo estuve un año sin que ni mi papá ni mi mamá supieran en qué país estaba yo. O sea, de eso, me acuerdo que un amigo ecuatoriano que fue, le pedí que le avisara, pero se vivía antes. Pero a lo que quiero llegar es, todos tienen, bueno, la mayoría de la gente, sus tribulaciones personales, y de repente si a uno le dijera, oye, ¿y si te vas a un país donde no te conoce nadie y empiezas de cero? Si quieres ser simpático, sangrón, inteligente, dicharachero, elige cómo quieres ser y empiezas de nuevo. Yo tuve esa oportunidad en México. Y digamos, yo allá no era como soy acá, esta que le elegí para involucrarme en el México con su gente, con la manera de ser, y todo lo bueno, lo malo, pero es involucrarse bien. Y esa es mi inicio de la ingeniería, en el Instituto de Ingeniería, que para mí era lo máximo, así de quedarse, irse en la tarde a la casa con la angustia que yo no creo que esta sea la solución del problema, o ir a ver a fulano y pedirle que me explique, o escribirle a mi profesor, y digamos, lo económico a mí me ayudó mucho, así, no tenía nada, pero jamás haberlo hecho por, ya con esto me lo van a pagar extra, sino que la satisfacción era, quedó resuelto. A mí
A mí no me tocó cruzar contigo en el instituto. ¿Qué año saliste del instituto? Yo entré el año en enero del 74. Sí. Mi Ajá. primera entrevista que fue con Reséndiz, Ajá. con Capella. Un Reséndiz muy joven, supongo, ¿no? Sí, era de los brillantes en mecánica de suelo, pero fui con Capella, Ajá. conocí al profesor, una de las personas que le tengo un cariño enorme, a Sánchez Briviesca, Ajá. y Capella Ajá. fue el que me dijo, bueno, aquí métete al área de hidráulica, Ajá. y resultó siendo mi gran amigo Qué después. bueno. Ajá. Y de ese conocí yo más a la colonia esa. Y me dijeron, este va a ser tu cubículo. Ajá. Espera que el lunes viene el que está ahí, que lo va a dejar el lugar, Ajá. Fernando González Villarreal. Ajá. Y todavía tengo un libro que no se lo he devuelto, que estaba ahí de hidráulica, de canales. Y gente, pero de niveles altísimos, Sí. de la ingeniería Pero mexicana. el instituto no llevaba muchos años cuando tú llegaste, ¿no? ¿O sí? El que estaba, sí, era poco, que el que empezó fue don Fernando Iriar,